Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia a todas las personas, tanto aquí como en remoto. Bueno, mi nombre es Jaime Rivalaigua, soy el presidente de la Fundación para la Investigación del Clima. Somos un centro de investigación que llevamos del orden de 30 años trabajando en temas relacionados con la investigación del cambio climático. Y luego también, desde hace 15 años, venimos trabajando también en temas de cooperación y desarrollo. Somos ONG para el Desarrollo registrado en la Cooperación Española. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a la organización por contar con nosotros, con la Fundación para la Investigación del Clima, para coordinar esta primera mesa, esta mesa inaugural. Agradecemos mucho la invitación y esperamos poder aportar cuestiones interesantes que seguro que los ponentes van a conseguir hacerlo. Simplemente quería introducir la mesa con una reflexión y para ello voy a usar una cita de Mario Benedetti, que venía a decir algo así como: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Estamos en un congreso científico y estoy seguro que todos sabemos que no creíamos que teníamos todas las respuestas, que nos quedaba mucho por investigar, pero lo que sí es cierto es que han cambiado las preguntas. El contexto del cambio climático nos introduce una nueva situación en la que las preguntas tradicionales para el desarrollo han cambiado, son bastante diferentes. Entonces, yo les quisiera pedir que en sus investigaciones, en su trabajo, tengan siempre presente esto, que esas preguntas tenemos que reformulárnoslas en el nuevo contexto de clima futuro. Tampoco es del todo cierto lo de que de repente cambiaron todas las preguntas, porque esto realmente lo venimos sabiendo hace mucho tiempo. Nuestra fundación, los primeros mapas de escenarios de clima futuro los generamos en 1997 y ya decían prácticamente lo mismo que dicen los de ahora. O sea, desde hace muchas décadas sabíamos qué iba a pasar con el clima, qué va a pasar en el futuro. Bueno, lamentablemente no hemos ido a la velocidad que debíamos, pero ahora yo creo que tenemos la oportunidad de acelerar. Entonces, con estas palabras de introducción, le voy a pasar la palabra a mi compañera Emma Gaitán, que va a introducir la mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los presentes y bienvenidos a esta primera jornada del Congreso Internacional de Desarrollo Urbano, tanto a los que se encuentran aquí de forma presencial como los que están asistiendo de forma online. Como ya les ha introducido, adelantado Jaime, mi nombre es Emma Gaitán Fernández y soy la responsable del área de Meteorología y Cambio Climático de la Fundación. Y durante la jornada de hoy tengo el inmenso placer de ser la moderadora de esta primera mesa inaugural que versará en torno a la temática desarrollo rural, cambio climático y recursos naturales. En el contexto actual de cambio climático, en el que venimos observando aumento de las temperaturas, alteraciones en los regímenes pluviométricos, así como cambios en los patrones atmosféricos, vemos que se han ido intensificando los eventos extremos que cada vez son más virulentos y que ocurren con mayor frecuencia. Todo esto teniendo un impacto muy importante en los recursos naturales. En muchas ocasiones estos recursos se ven sometidos a factores estresantes, no solo hídricos, sino también térmicos, sociales y culturales que ponen en peligro la gestión, el aprovechamiento y el uso que hacemos de los mismos. Ante esta situación nos podemos preguntar ¿cómo afecta el cambio climático a los recursos naturales? ¿Cómo se enfrentan o actúan frente a esta problemática a los distintos sectores implicados? Pues todo esto lo hablaremos en la jornada de hoy. Para ello contamos con un panel de expertos que les presentaré a continuación. Y bueno, en primer lugar, no sé si que no quiero taparle, contamos con la presencia de Jorge Olcina, que es catedrático de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, con el que hablaremos de gestión del agua bajo un contexto de cambio climático. En segundo lugar, contamos con la presencia de doña Lorena Bermejo, ¿no?, que nos hablará sobre la otra cara de los recursos hídricos, que son las aguas subterráneas. Lorena Bermejo es licenciada en Ciencias Ambientales con un posgrado en aguas subterráneas y actualmente cursa el doctorado en esta temática y trabaja para la empresa CGS Ingeniería. Los recursos hídricos son uno de los sectores naturales que mayores problemas tienen debido al cambio climático, por el aumento de las temperaturas, los cambios en los regímenes pluviométricos, pero junto a este sector queríamos afrontar dos problemáticas. La primera de ellas es el riesgo del aumento en incendios forestales. Para ello contamos hoy aquí con David Caballero,
de Meteogrid, que es experto forestal y que tiene una amplia trayectoria a nivel internacional, es uno de los mayores expertos en esta temática. Y por otro lado también queremos afrontar la problemática de la presencia de especies invasoras. Todo ello lo hablaremos con doña Cristina Arcocha de la empresa Vasoinsa, que es bióloga experta en esta temática y además, que me lo ha apuntado aquí, es responsable del proyecto EICO, del que nos hablará más adelante. Todas las alteraciones que impactan en los recursos naturales, en la intensificación de los eventos extremos, la presencia cada vez más activa de especies invasoras, de incendios forestales, nos ponen muchas veces en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? La manera en la que actuamos frente a estas situaciones pueden ser el objetivo o el fin para afrontarlas de la manera más positiva bueno, de la manera más positiva que podamos, ¿no? Y para hablar de este tema contamos con la doctora Cecilia Rivalaigua. Cecilia es profesora titular, doctora en Arquitectura y Urbanismo, además de coordinadora del Grupo de Investigación Ciudad, Infraestructuras y Cambio Climático de la Universidad de Cantabria y además tiene una amplia trayectoria en vulnerabilidad y cambio climático. Bueno, como ven, para la jornada de hoy contamos con una mesa de expertos, ¿no? Con una amplia trayectoria. Y bueno, ahora escucharemos lo que tienen que contarnos. Simplemente recordarles que esta mesa redonda consta de dos partes. En la primera de ellas escucharemos la ponencia de cada uno de los expertos y en la segunda parte daremos paso a la ronda de preguntas y al debate. Así que les animo encarecidamente a que participen en la segunda parte aportando, bueno, pues sus preguntas, sus inquietudes, de manera que sea lo más enriquecedora posible tanto para ustedes como para nosotros. Y ya, sin extenderme más, le doy la palabra a Jorge Olcina, que como les recuerdo va a hablar sobre gestión del agua y cambio climático. Buenas tardes. Como tenemos el tiempo muy medido, vamos a empezar rápidamente con la presentación. Quiero agradecer a la organización de este congreso, a todas las entidades que participan y muy especialmente a la Universidad de Loyola en sus sedes de Andalucía, aquí en la de Córdoba, por la invitación. Y también a los compañeros y amigos de la Fundación para el Clima, a Jaime y a todo su equipo, con lo que venimos colaborando, cooperando de diferentes formas desde hace años. Vamos a hablar de gestión y planificación del agua en este contexto de cambio climático. Como bien han comentado, como bien nos ha dicho Emma y Jaime, entramos en un contexto nuevo en la planificación del agua, ¿no? En todo el mundo y también aquí en España. Y bueno, pues yo les quiero poner un poquito el acento en esta cuestión y les traigo pues algunos ejemplos concretos que hemos estado trabajando en los últimos años. Bueno, en principio, para mí hay unos principios fundamentales para entender esto del agua. Primero es que el agua fundamentalmente es de la naturaleza, de las tierras por donde fluye, y que el ser humano, evidentemente, podemos hacer uso del agua para nuestro disfrute, para nuestras actividades, pero teniendo en cuenta que no podemos hacer un uso abusivo del agua, ¿no? En el contexto de cambio climático todavía menos. Hay una serie de ideas básicas que entran dentro de lo que podríamos llamar una ética del agua, que ahí tienen esos principios que yo les he resumido. El agua es propia de la tierra, el ser humano puede hacer uso de ella, pero tiene que primar siempre el bien común sobre el particular y, bueno, pues un grupo humano debe contar básicamente en un primer momento, ¿no?, que es el más importante, con el agua existente en su territorio. Se pueden solicitar aguas a otros territorios, pero siempre desde la solidaridad compartida, nunca desde la imposición. Como saben, de los elementos del medio natural que nos permiten a los seres vivos, ¿no?, y al ser humano como punta de esa cadena, ¿no?, desarrollarnos, llevar a cabo actividades, pues el agua es una pieza fundamental, ¿no? Y junto a ella, como estamos viendo, también el clima. Estamos además en un contexto, ¿no?, de rasgos del medio compartidos, elementos que combinan unos con otros. Si altero una parte de ese ecosistema, vamos a tener perjuicio en otro de los elementos y viceversa. Como saben también, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que parece que se nos han olvidado, pero tenemos un objetivo hasta el 2030 en todos los países del mundo que nos hemos comprometido a su cumplimiento de llevarlos a cabo, a práctica. Uno de ellos está relacionado, como saben, el número 6 directamente con el agua, ¿no? Y bueno, este es el nuevo escenario al que nos vamos a enfrentar. Bueno, diferentes modelos, informes, como saben,
de organismos de investigación, públicos, privados. El propio panel de cambio climático nos está avisando de lo que pueden pasar con dos elementos principales, ¿no? Que son los que más nos determinan: las temperaturas y las precipitaciones, ¿no? Y a partir de ahí la relación entre ellas, que tiene mucho que ver con la actividad agraria. En la zona nuestra mediterránea, he querido destacar este ámbito donde más hemos desarrollado nosotros investigación en la Universidad de Alicante. Tendríamos lo que yo llamo la trilogía, ¿no? de efectos para el futuro, ¿no? Con horizonte final de siglo. Un clima más cálido, un clima más seco y un clima con más eventos extremos o con una frecuencia mayor de estos episodios que llamamos extraordinarios. Vamos a hablar de estas dos cosas rápidamente: la realidad del cambio climático y la apuesta por la gestión de la demanda en primer momento, como principio básico de actuación en esa planificación que debemos llevar a cabo en un contexto de cambio climático. En España, como saben, tenemos un contexto jurídico un poco especial. Desde el 2021, en mayo de 2021, se aprobó la Ley de Cambio Climático, que condiciona determinadas actuaciones en el territorio, actuaciones de todo tipo, de planificación y de gestión de recursos sobre el territorio. Nos condiciona a tener siempre presente esa perspectiva de cambio climático, también en el agua. Y bueno, esta es la realidad que tenemos, ¿eh? No habría que ir más allá, ¿eh? Un calentamiento que se está registrando en tierra, en la atmósfera y, para mí, lo más preocupante, en los océanos, ¿no? Ahí tienen tres elementos que nos van a acompañar en los próximos años. No conseguimos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual el proceso sigue imparable. Tenemos una alta probabilidad de un niño intenso, lo está anunciando desde hace tiempo diferentes agencias, ¿no?, meteorológicas o ambientales de los países del Pacífico sudamericano y la NOAA estadounidense. Tenemos también la posibilidad bastante cierta de que el próximo ciclo solar sea más intenso que los dos anteriores, con lo cual vamos a sumar un factor nuevo al propio del calentamiento incentivado por la mano del ser humano, y a ello se une la progresiva acumulación de calor que estamos registrando en los océanos, ¿no? Y bueno, pues este es un factor, a mí es el que más me preocupa, porque ese calor que se acumula en los océanos es el que más tarda en salir a la atmósfera y es el que nos va a prolongar durante algunas décadas más los efectos del calentamiento, ¿no? Aunque consideramos que no lo vamos a hacer, frenar las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta, todavía tendríamos efectos al menos un par de décadas más para intentar normalizar la curva de temperaturas, ¿no? Con lo cual, para mí esto es realmente preocupante. En la península ibérica, y especialmente en la parte este, ¿no?, que es donde más hemos trabajado, a mí me gusta hablar de mediterranización del proceso de calentamiento, ¿no?, porque el calor que se está acumulando en la cuenca marina del Mediterráneo está resultando determinante para poder entender el funcionamiento de algunos elementos climáticos, ¿no?, de temperatura y de precipitación, ¿no?, cómo se está regionalizando ese efecto o ese proceso global de calentamiento terrestre. Ahí tienen, por ejemplo, cómo han subido las noches tropicales en algunos observatorios de la costa mediterránea. Prácticamente se ha multiplicado por 4, por 5 desde los años 70, y eso tiene una relación muy directa con el calor acumulado en las aguas del mar Mediterráneo. Cómo se ha producido también un incremento, ¿no?, en esa parte este de la península ibérica del número de días secos consecutivos. Cómo se está produciendo una alteración estacional de las lluvias. Parece que el descenso es bastante significativo en los meses de verano, según diferentes estudios, ¿eh? Pero por el contrario, también cómo han aumentado el número de episodios de lluvia intensa o torrencial, ¿no? Y cómo la modelización está hablando de que esto puede ir a más en las próximas décadas, ¿no? Ahí tienen tanto las precipitaciones intensas como el aumento de la evaporación que se va a registrar en horizontes, bueno, podríamos decir, de incremento de gases de tipo medio, ¿eh? Bueno, estamos trabajando ahora en una hipótesis bastante necesaria, ¿no?, porque se está, como saben ustedes, produciendo un debate de la planificación del agua. Hay un entorno clave que es el sistema ibérico en España, sobre todo la parte meridional,
que está experimentando un descenso de aportación hídrica, de aportación de precipitaciones, en definitiva, bastante significativo, ¿no? No le llega la influencia atlántica como debiera o como la recibía hace unas décadas, y no le llega tampoco la influencia mediterránea, que ya sí que está afectando a la parte, a los primeros 100 kilómetros desde la línea de costa, ¿no? Bueno, parece que ahora. Y luego estamos en un contexto de sequías. A mí me gusta hablar de diferentes sequías que en España, ¿no? Es verdad que venimos de una sequía que llamamos ibérica, pero en la realidad regional, territorial de España es muy diversa y tenemos tipologías de sequía variadas, ¿no? Y en cada una de ellas afecta de una manera u otra. Bueno, por tanto, como síntesis de esta parte, la segunda va a ir más rápida. Tenemos subida de temperaturas, precipitaciones más irregulares, sequías cortas pero muy intensas, aumento de evapotranspiración potencial y eventos extremos más frecuentes. En cuanto al agua, bueno, pues siempre se dice en España hay agua suficiente para abastecer todas las demandas, ¿no? Efectivamente es así, en su conjunto sí que es así, ¿no? El problema es la diversidad regional, ¿no? La diversidad de recursos de agua que hay en el territorio, ¿no? Y ahí surgen los conflictos, ahí tienen una recopilación de los últimos que ha habido en la última década en nuestro país, conflictos, digamos, problemas de abastecimiento que generan tensiones, a veces en una misma población, a veces entre poblaciones o entre regiones, ¿no? El cambio climático nos obliga a hacer modificaciones en diversas planificaciones, ¿no? Yo ahí les he resumido 4, ¿eh? La planificación territorial, la planificación hidrológica, la económica y la de las emergencias, ¿no? Bueno, esto ya se están produciendo algunos avances significativos, pero vamos a tener que ir profundizando en las modificaciones de estas planificaciones para adaptarlas al cambio climático. Como les decía, la ley de cambio climático nos obliga a planificar el agua en este contexto de la realidad que está suponiendo el cambio climático. Y no nos queda otra que apostar por la gestión de la demanda, ¿no? En un primer momento, que para mí es el fundamental en toda planificación, es la gestión de los recursos existentes, hacer un uso eficiente, incorporar recursos que podemos incorporar al ciclo hídrico, los llamados recursos no convencionales, fundamentalmente los procedentes de la depuración de aguas y de las aguas pluviales. Esos son los primeros que tenemos que empezar a incorporar a la planificación, y en caso de que sea necesario podemos incorporar otros como los recursos de desalación. En el fondo es llegar a lo que llamamos la economía, a esquemas de economía circular también en la planificación y gestión del agua. Bueno, estamos trabajando en Alicante en un concepto nuevo, porque no solo es planificar en el ámbito de la cuenca hidrográfica, que es lo tradicional que se ha hecho, ¿no? Yo creo que tendremos que bajar a un escenario mucho más cercano, que es el escenario de lo que llamamos la cuenca del agua residual, ¿no? Es decir, la ciudad se va a convertir en el gran eje, ¿no?, del abastecimiento de agua, porque, como saben, en casi todas las legislaciones de agua del mundo, el uso primero que hay que abastecer es el uso urbano, ¿no?, el uso de agua de boca. Y ese recurso que utilizamos y que después va por el sumidero hacia las plantas de depuración, le podemos dar con un tratamiento adecuado una segunda vuelta, ¿no?, un segundo uso. Además, en la ciudad podemos instalar infraestructuras, depósitos de captación pluvial para incorporar nuevos recursos hídricos al ciclo hidrológico, ¿no?, que inicialmente no estaban planteados. Bueno, eso es un poco la manera en la que vamos a tener que trabajar, y estoy ya terminando, ¿no?, porque hemos hecho la aplicación de esto a la cuenca del Segura, ¿no? Saben ustedes el conflicto tradicional que hay en España entre las cuencas del Tajo y del Segura, con el famoso trasvase, y es verdad que el trasvase del Tajo manifiesta cada vez más problemas de recurso en cabecera, ¿no?, por la falta de precipitaciones que antes les comentaba, y esto va a ser un hándicap para los próximos años y décadas, ¿no? Esta cuestión no va a ir a menos, sino que va a ir a más, y cada vez va a poner más en límite, más en cuestión la posibilidad de que se hagan transferencias entre unas cuencas y otras, ¿no? Ahí tienen las diferentes modelizaciones con las que hemos trabajado en esta parte, ¿eh?
Fíjense que ya desde que se aprobó ese trasvase se han perdido 276 hectómetros cúbicos en cabecera por el descenso de las precipitaciones y la tendencia, bueno, pues es a que esta reducción de precipitaciones en cabecera se vaya agudizando en los próximos años y décadas. El último trabajo lo han publicado unos compañeros de la Universidad de Valencia y del CEAM y, bueno, no deja lugar a dudas de que esa parte de la península ibérica está manifestando una preocupante, alarmante reducción de precipitaciones. Para ello hemos aplicado nosotros un modelo, ¿no?, que se basa en la utilización de agua residual, de agua pluvial y puntualmente de agua desalada para poder abastecer el territorio que tradicionalmente se estaba abasteciendo con agua de un trasvase, ¿no? Con esto les quiero decir que, y ya termino, estas son las ideas finales, que en un contexto de cambio climático la política continuada de oferta de agua cada vez va a ser más complicada, ¿no? Esto en España nos va a costar o nos está costando mucho asimilarlo, ¿no? Siempre que hablamos de puesta en marcha de nuevas actividades, puede ser agricultura, puede ser turismo, pensamos en que me tienen que dar agua, ¿no? Me tienen que traer el agua de donde sea, ¿no? Bueno, ese contexto tenemos que empezar a cambiarlo, ¿no? Esa manera de pensar sobre el territorio y sobre el recurso agua hay que empezar a modificarlo, ¿no? Va a ser cada vez más complicado poder aprobar nuevos trasvases de agua, principalmente porque en las cabeceras de los grandes ríos estamos hablando, en el caso español, de la cordillera ibérica, que es uno de los nudos hidrográficos de este país. Cada vez está aportando menos cantidad de precipitación y por tanto menos recursos, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar el chip y empezar a planificar primero desde una gestión muy eficaz de los recursos que yo tengo, ¿no? Una gestión de la demanda. Y con estas 5 ideas termino, ¿no? El cambio climático es indisoluble de la planificación hidrológica. Está claro que debemos ir haciendo un uso cada vez más prudente de los recursos hídricos, una gestión sostenible cada vez más importante con reducción de contaminación del agua, planificar por unidades territoriales más pequeñas, es decir, aquellas que dependan de una misma fuente o de unas mismas fuentes tienen que planificarse en un sentido integral, no pensando en unidades mayores, sería lo más inteligente a la hora de abordar el problema del cambio climático. Y necesitamos educar en los extremos atmosféricos, en los extremos del agua. No nos queda otra que empezar a incorporar esto en los programas educativos porque va a ser necesario ir adaptándonos a la realidad climática que ya estamos manifestando. Muchas gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Yo creo que para agilizar la dinámica, como no tenemos tiempo, presento desde aquí a Lorena Bermejo, que, bueno, que nos va a hablar sobre el otro lado de los recursos hídricos, ¿no? El agua subterránea. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, agradecer a la Universidad de Loyola, a toda la organización, a la Academia Andaluza de Ciencia Regional, que nos hayan invitado a participar en este foro de encuentro, porque, bueno, es cierto que las aguas subterráneas siempre son las grandes desconocidas y las menos mencionadas del ciclo hidrológico. Entonces, bueno, que tengamos cabida en este tipo de foros y de encuentros es de agradecer notablemente. Bueno, este es el pequeño índice que voy a seguir en mi ponencia y voy a entrar un poco ya en materia. El agua subterránea, como comento, tiene gran importancia y de hecho es la responsable de la transformación del regadío en nuestro país. Por un lado, ha llevado agua a zonas que eran propiamente de secano o zonas que tienen escasos recursos superficiales. Y es que además el agua subterránea tiene además un beneficio y es que se puede... ¿No se oye? ¿Así? ¿Se me oye mejor? Vale. Perfecto, así mucho mejor. Como comentaba, la transformación del regadío en nuestro país ha sido gracias a las aguas subterráneas, básicamente, porque han permitido que zonas que eran propiamente de secano puedan disponer de agua para agricultura y zonas con escasos recursos superficiales también. Y es que además las aguas subterráneas tienen una ventaja y es que se pueden captar en el mismo sitio en el que son necesarias, no así las aguas superficiales que necesitan y requieren de grandes infraestructuras para desplazar el agua desde donde se puede captar hasta donde se necesita.
Por tanto, esta transformación, gracias a las aguas subterráneas, ha permitido también en España el desarrollo de áreas que estaban propiamente deprimidas, con lo cual ha permitido el desarrollo rural, social y económico de muchas de estas áreas. Por tanto, en estos foros me gusta recalcar sobre todo la importancia de la divulgación de estas aguas subterráneas para ser conscientes de, pues eso, de que las aguas subterráneas son responsables del riego de cientos de millares de hectáreas en nuestro país. Además, son responsables del abastecimiento de población, sobre todo en medios rurales que no tienen otro tipo de abastecimiento. Y además son el soporte de ecosistemas acuáticos y de zonas húmedas. El cambio climático, como ya ha comentado mi compañero y ya nos ha comentado también Emma, supone, como ya sabemos todos, aumento de temperatura y disminución de las precipitaciones. Pero el problema no es tal la disminución de las precipitaciones, sino el hecho de que éstas se concentran en el espacio y en el tiempo. Entonces, esa gestión muchas veces es lo que es complicado. Todas estas alteraciones climáticas nos provocan al final alteraciones en todo el ciclo hidrológico y sobre todo en la fase subterránea, que es de la que yo vengo a hablar hoy. Por tanto, es importante la estimación de esas consecuencias del cambio climático, tanto en los recursos hídricos subterráneos como en los ecosistemas asociados, como pueden ser humedales. Y así es como nacieron los estudios que os vengo a contar brevemente. El estudio piloto 1 se llamaba Investigación del impacto del cambio climático sobre las reservas de agua subterránea, en el que llevamos esta serie de pasos. El primer paso era la selección de las masas de agua subterránea. Como también ha comentado Jorge, en nuestro país hay una gran variabilidad climática, pero también la hay en cuanto a la geología y la hidrogeología, es decir, tenemos gran tipología de acuíferos y necesitábamos seleccionar una serie de masas de agua que atendiesen todas estas tipologías de acuíferos, tanto acuíferos calcáreos como acuíferos detríticos. Y por tanto cogimos dentro de la península masas de agua que estuvieran dispersas con esta tipología de acuíferos y de climas. Y las masas que seleccionamos eran estas que vemos aquí en pantalla. El indicador que usamos para analizar esa influencia del cambio climático eran los niveles piezométricos. Bueno, nivel piezométrico, para quien no controle un poco de esta temática, podemos definir que es la cota a la que encontramos el agua en el acuífero. Lo que hacíamos es, con estos niveles piezométricos históricos que podemos obtener de bases de datos públicas como es el MITECO, MAPAMA y el Instituto Geológico y Minero de España, estos datos piezométricos, estos datos de nivel subterráneo del agua, que son mensuales, porque es así como lo toma el Ministerio, aplicábamos una serie de correlaciones, intentamos obtener unas correlaciones según una metodología ampliamente aceptada por la comunidad científica, porque es propuesta por el profesor Emilio Custodio y el profesor Ramón Llamas, que son los pioneros de la hidrogeología en nuestro país. Y esta metodología era aplicar relaciones entre las series históricas de estos niveles piezométricos que comento, que se asocia al volumen de reserva del acuífero, con las desviaciones acumuladas de la pluviometría con respecto a la media. Las correlaciones que obteníamos eran de este tipo, como el que vemos aquí en pantalla. Y entonces, una vez que teníamos estas correlaciones, generábamos los escenarios de clima futuro atendiendo los diferentes modelos climáticos para obtener previsión de evolución futura de la piezometría, es decir, de los niveles de reserva subterráneos, íbamos a tener en los acuíferos estudiados. Las conclusiones del estudio las vemos aquí, y es que los descensos en las reservas de los acuíferos iban a ser de en torno a un 23% en la Sierra de Cantabria, hasta un 85% en las sierras paleozoicas de la Virgen y Bicort, un 13% en Torrelaguna, hasta un 60% en el aluvial del Jarama, 2% en Tietar, que era la masa menos afectada, y hasta un 70% en la Sierra de Cazorla. Estos descensos, al final, lo que nos dicen son tres posibles efectos negativos del cambio climático sobre los acuíferos. Por un lado, lo que acabamos de ver, las reservas subterráneas iban a ver afectadas porque iba a haber unas disminuciones bastante notables. Por otro lado, esto se traduce al final en costes de extracción de agua subterránea, porque al final hay una linealidad directa entre la profundidad en la que yo encuentro el agua subterránea y el coste que yo tengo en extraer ese agua subterránea
con lo cual, dentro del marco de crisis energética que acabamos de sufrir, es también importante a tener en cuenta, ¿no? Y por último, veíamos que esto al final tiene efectos sobre los ecosistemas húmedos que están asociados a esas masas de agua subterránea. Así fue como nació el segundo estudio de impacto del cambio climático en humedales afectados por aguas subterráneas. En este sentido, localizamos un humedal, en este caso la Albufera de Ana, en Valencia. Este humedal está abastecido por agua subterránea completamente, es un humedal de origen natural, se localiza en la masa de agua subterránea del Caroch y descarga el acuífero del Caroch mediante este manantial y se crea esta laguna artificial. Ya los habitantes de la zona en el siglo XII represaron estas aguas y se creó la laguna, y estas aguas las usaban los habitantes de la zona, la derivaban para riego, con lo cual el desarrollo que se hizo en torno a esta surgencia, pues podemos ver que fue bastante notorio, ¿no? Entonces, en este segundo estudio, lo que queríamos ver era un poco aplicar la misma metodología pasada, pero además íbamos a tener en cuenta los caudales del manantial, no solo los niveles piezométricos, sino los caudales, que son los que me determinan además los recursos, no solo las reservas, sino también los recursos. La metodología empleada fue la misma y los resultados obtenidos eran correlaciones del mismo tipo. Con la generación de escenarios futuros se aplicó para ver la previsión futura tanto de caudales como de niveles. En este sentido, veíamos que, teniendo en cuenta el escenario 8.5, los caudales del manantial se iban a ver comprometidos a partir de mediados de siglo y los niveles piezométricos se iban a bajar hasta en 15 metros. Bueno, como hemos visto en nuestros dos estudios, al final hemos hecho una relación directa de precipitación con niveles subterráneos. Pero dada la torrencialidad y la casuística de las lluvias debido al cambio climático, entendíamos que era importante tener en cuenta los niveles diarios para poder ver un poco el impacto de esta torrencialidad. Y para ello, este mismo estudio lo intentamos aplicar en otra zona. Hay que estudiar las casuísticas particulares de la masa de agua, pero la metodología de estudio es aplicable a otras zonas. Y justo esta zona que hemos elegido nueva, disponemos de datos diarios, con lo cual nos permite ver mucho mejor esa torrencialidad. Además, se van a hacer estudios de la zona no saturada del terreno, dado que también es importante dentro de este ciclo hidrológico. Las conclusiones, ya para terminar, como he comentado, pues son efectos directos sobre ecosistemas húmedos, con lo cual se requiere una buena gobernanza de las aguas subterráneas y un uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, teniendo en cuenta las necesidades a veces de trasvases. Si se ve pues eso, que por los efectos del cambio climático el humedal puede verse afectado, hay que tener en cuenta trasvases, como ya pasó en las tablas de Daimiel. Por otro lado, efectos sobre las reservas de agua, pero no solo cuantitativos, como acabamos de ver, sino también cualitativos, porque al final el que desciendan los niveles al final hace que aparezcan concentraciones de contaminantes. Y por otro lado, lo que ya he comentado, efectos sobre los costes de extracción, que al final influyen directamente pues, sobre el desarrollo local y económico de la zona. Hasta aquí quedo disponible para cualquier pregunta que se me quiera hacer en la mesa y muchas gracias por su atención. Gracias, Lorena. Bueno, asustan un poco, ¿no?, los resultados. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tercio y pasamos con el impacto de los incendios forestales. David. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias a la organización de esta conferencia, que me permite en estos minutos lanzar algunas reflexiones, conclusiones, ideas sobre los incendios forestales y cómo afecta esto directamente al desarrollo rural. Los incendios forestales son una amenaza constante en nuestro territorio. Hay que recordar que España tiene 9 millones de hectáreas de terreno forestal. Es el tercer país más forestal después de los países nórdicos. Somos un país eminentemente forestal. No hay desarrollo rural que no esté ligado a la gestión del desarrollo forestal. Y los incendios forestales tienen la manía de recorrer
el terreno forestal, pero también cualquier terreno que está aledaño a ellos, incluyendo los usos del terreno que son agrícolas. Luego, el incendio forestal como concepto se extiende. Ese es el incendio que recorre zonas pobladas por vegetación. Y además, zonas pobladas por vegetación que tienen áreas urbanas. En la situación de cambio climático estamos viendo en estos últimos años campañas de incendios extraordinarias. ¿Qué significa extraordinarias? Lo que veíamos un incendio una vez cada 5 o 10 años, ahora estamos viendo docenas de ellos todos los años. Es extraordinario cuando uno ve un incendio de esta magnitud en Canadá. Esto es ahora. Incendios en Alberta, Nueva Escocia, Quebec, Ontario, provincias que conozco bien, que he visitado. Nunca jamás me imaginaba que esto ocurriera en la dimensión que está ocurriendo ahora. 4 millones de hectáreas, Galicia y Asturias quemadas enteras, es lo que está pasando ahora en Canadá. En 2016 Canadá ya nos dio el primer aviso. Estos son incendios boreales, incendios que nos apagan. Son incendios que ocurren en zonas remotas, muchos de ellos por rayos, el 80% es por rayo. No se apagan porque ¿cómo vas a llevar ya a los bomberos si no hay pistas? Los medios aéreos son insuficientes, son escupitajos. Cuando vas con un avión parece mucho agua. Los incendios no se apagan con agua, se controlan, partes de ellos con agua, pero no se apagan con agua. Lo que vemos en la televisión es agua echando sobre el fuego. Nosotros apagamos hogueras con agua. Pero el incendio forestal, esta magnitud de emisión de energía, quien sea técnico, viene a emitir entre 50 y 70 megavatios por cada metro de perímetro. Por cada metro de perímetro. 50 megavatios de energía. Es extraordinario. Y esta imagen nos dice muchas cosas. Nos dice 2 cosas que están relacionadas con el desarrollo rural, pero también con el clima. Nos está diciendo, por un lado, la cantidad de energía que se está emitiendo aquí es porque hay algo que se quema y está disponible. El incendio forestal, antes de progresar, tiene que beberse todo el agua que encuentra. ¿Dónde está el agua? En las plantas. Las plantas tienen un montón de agua. Las plantas vivas tienen típicamente entre el 100 y el 150% de su peso seco en estufa. Un montón de agua. ¿Qué pasa cuando el fuego no bebe agua porque están muy secas esas plantas? Están estresadas. Nosotros, los forestales, hablamos de estrés hídrico. El estrés hídrico es muy fácil de entender. Cuando la atmósfera está muy seca, la humedad relativa es muy baja, está exigiendo a las plantas que les dé agua. Y el suelo no tiene agua. Por un lado, la planta está buscando agua en el suelo y por otro lado, la atmósfera le está pidiendo. Dame, dame, no tengo, dame, y ese es el estrés hídrico. En esa situación, la planta transmite muy bien el fuego forestal y con mucha energía. Ya he hablado de 2 procesos energéticos, no uno. El primero son los rayos. Eventos de tormentas secas con mucha energía en la atmósfera. Segundo, mucha energía acumulada en la vegetación. Está seca, ¿por qué? Por las sequías. Jorge ha hablado, pero muy certeramente, de uno de los factores, pero también por el ataque de insectos que está ligado al régimen de temperaturas y de precipitación. Hace poco estuve en la Bohemia suiza, en Alemania, viendo un incendio que parecía que era un incendio de Alicante, en el centro, entre la República Checa y Alemania, con esas columnas brutales que tenemos por aquí. Algo mediterráneo. Lo tenemos en el centro de Europa. La otra cosa que lee uno aquí es la atmósfera. Esta columna de humo es extraordinaria. Nosotros lo llamamos pirocúmulo. Genera una columna que asciende con mucha facilidad y te está indicando que el ambiente es muy cálido. Esta primera capa de la atmósfera se ha calentado tanto que eleva esa burbuja de aire con mucha facilidad. O sea, la energía que introduce el fuego añades la energía que añade la atmósfera, la tercera energía que tenemos aquí. Rayos, la energía del fuego por el combustible y la energía por que tenemos inestabilidad termodinámica. Extraordinario. 4 millones de hectáreas con 2.000 incendios a la vez en Canadá. Esto es un aviso a lo que nos espera en Europa.
Pirineo se podría quemar de punta a punta con un evento de estos. Incendios que además generan su propia circulación. Esta succión hacia arriba crea una célula de realimentación del aire y se alimenta, crea su propio viento para alimentarse. Incendios de sexta generación. ¿Hay que irse tan lejos? Bueno, y el efecto del humo, esto es en Nueva York, miles de kilómetros más abajo estamos teniendo el impacto de estos grandes incendios forestales. ¿Hace falta ir tan de lejos? No. ¿Cómo hemos empezado esta campaña 2023? En Jaque. El incendio de Villanueva de Bellver en Castellón y el incendio de Pino Franqueado en las Urdes. 10.000 hectáreas. En mayo. Típico de finales de junio. En mayo. Lo mismo. Mucha energía, mucha disponibilidad, una primavera que no ha llovido ni para atrás, mucha sequía en el suelo, vegetación estresada con afectación de las plagas, un calor tremendo para mayo, inestabilidad térmica, columnas, desarrollos muy fuertes. Estos incendios empiezan muy fuertes. O sea, imagínate empezar una partida de ajedrez y el primer movimiento es jaque. Eso es esto. Aquí no puedes hacer nada, puedes controlar los flancos que llegan a las ciudades, pero en el enfrente no puedes hacer nada. Nuestro límite de combate es la altura de 3 metros, un techo normal de una casa normal, 2,5 metros de llama, ese es mi límite. Es muy bajo. Pino Franqueado, 10.000 hectáreas en Mada. Muy rápidamente, 2 o 3 diapositivas para reflexionar sobre todo esto que estoy contando. Punto número 1. Las proyecciones del cambio climático, clarísimas, marcan un aumento de temperatura, un régimen anormal de lluvias, con periodos de sequía, tú dices cortos, para mí son largos. Para mí 3 o 4 meses sin llover es largo, desde el punto de vista de incendios forestales. Más temperatura, más inestabilidad térmica y eventos extremos. Para mí me importan las tormentas secas y vientos racheados o fuertes. ¿Cómo me está evolucionando el suelo? ¿Cómo responde los biotopos? Primero, estamos viendo una mediterraneización de Europa. Los miembros del Club del Fuego, Portugal, España, Italia y Grecia y Francia, se está extendiendo a toda Europa. No ha habido ni un solo país, excepto Lituania, que no haya tenido incendios forestales en la campaña pasada. Es alucinante. Matorralización de cultivos y bosques, adaptándose a este cambio. Cambio de especies forestales, aparecen donde antes teníamos robles y otras especies, digamos, que requieren más humedad, pues otro tipo de especies, y se van hacia matorral, o hacia pastos, o hacia desierto. Está cambiando la vegetación, está cambiando. Y lo que quema no es el pino, o el eucaliptos, o el haya, o el roble, es la estructura de vegetación. Es la relación entre la parte muerta y la parte viva. Eso nos inicia, consolida y propaga los incendios. El abandono de usos tradicionales, este acuerdo, este contrato que teníamos de sacar la parte muerta, cuidar los árboles, estar un poco en el monte, se está perdiendo. Aparte del papel de los cultivos. Un cultivo seco transmite el fuego con muy baja carga de fuego, pero muy rápidamente, de un punto a otro. ¿A dónde lleva toda esta mezcla? Que en un contexto de cambio climático, como hemos visto, los errores se pagan caros. Me preguntaban, ¿hay más incendios? ¿Por qué? ¿Hay más igniciones? Categóricamente no. Pero tenemos campañas más largas, luego tenemos más igniciones a lo largo del año y son más efectivas. Con menos igniciones las consecuencias son peores. Los errores se pagan cada vez más caros. Tenemos una continuidad de esa vegetación, el fuego encuentra comida en todo el paisaje, un aumento de la carga de combustible da mucha más energía y una disminución de la proporción materia viva y materia muerta. Menos agua en las plantas. Hemos proyectado, igual que nuestros colegas, el índice canadiense de peligro a 30, 40 y 100 años y va al alza, lógicamente. ¿Qué consecuencias tenemos? Pues que nuestras campañas de incendios son más largas, duran prácticamente todo el año. Simultaneidad de incendios, muchos incendios a la vez, mayor estabilidad atmosférica, vegetación muy estresada, como he dicho, y la parte vegetal muerta muy disponible. Eso al final, pues que los inicios se encienden muy rápidamente y se consolidan muy rápidamente. Yo aluciné, queridos amigos, con el incendio de Cebreros del año pasado.
empezó en una zona de cultivo alrededor, una zona urbana, cebreros, que si tú esos campos los tienes labrados, los tienes gradeados, no sube como subió el fuego, salta a la carretera, entra en el matorral, sube al pino y se encuentra con la columna, como decía, en la succión de la atmósfera, y en menos de una hora ya tienes el lío montado. En cebreros, una zona rodeada de cultivos. Un cultivo mantenido es un bombero más. Fuera de capacidad de extinción quiere decir que los medios de extinción no pueden hacer nada desde el minuto 1, una rápida expansión, y empezamos a ver acoplamientos, estos acoplamientos fuego-atmósfera. Operacionalmente se me colapsan los medios de extinción. Tengo tantos fuegos tan grandes y encima no puedo hacer nada y hay una amenaza de protección civil que no puedo hacer nada. Más el efecto del humo, como hemos visto. Sobre los elementos del paisaje, quizá el más importante, y aquí se ha hablado de ello y se va a hablar mucho a lo largo de la conferencia, es la pérdida del suelo. Yo el suelo lo expongo a lluvia torrencial, pero está desnudo porque he quitado toda la vegetación. No hay nada que lo sujete. Adiós suelo, adiós recuperación. Tengo que proteger el suelo como sea. Cambio brusco de la cobertura vegetal, alteración de las comunidades vegetales, la evolución va hacia esa matorralización o desnudez del territorio y por tanto difícil restauración. Para terminar, ya me estoy pasando de la hora, gestión forestal íntimamente ligada al desarrollo rural. Sin gestión forestal no hay desarrollo rural. Sin gestión forestal no hay control de los incendios forestales. Y sin gestión forestal el fuego es el que va a gestionar. Ahí pongo 4 puntos que usamos nosotros los forestales: quemas prescritas, adaptación de especies, introducción del ganado, creación de paisajes en mosaico con agricultura. Alguna protección de zonas urbanizadas, el uso racional del agua. Especialmente estamos trabajando en la reutilización de aguas depuradas para la protección de zonas urbanas, creando cinturones verdes, cinturones que tienen más humedad, menos carga, menos continuidad. Llega el fuego, yo no tengo que preocuparme de que el fuego me caiga en una urbanización. El fuego en una urbanización va a menos. Ahora no es así, ahora me crea un lío. Y finalmente pongo ahí, importantísimo, la concienciación ciudadana. Sin que tengamos a los ciudadanos convencidos, ninguna política tiene efecto, especialmente en las zonas urbanizadas. ¿Por qué? Porque el origen de los fuegos en nuestro país son de origen humano y están íntimamente ligadas a la actividad rural. Muchísimas gracias por la atención y abro el debate para hablar sobre todo esto. Me pasó un minuto, tía. Bueno, David, a mí me has dejado tiritando con esa foto, ¿no? Que como meteoróloga me parece impresionante, pero me da vértigo por lo que significa a la vez, ¿no? Entonces, bueno, Cristina, ¿te cedo la palabra? Sí, eso iba a decir, que vengo yo aquí todavía a echar más leña al fuego. Vamos a salir todos súper pesimistas hoy de aquí, derrotados, pero bueno, esperemos poner un granito así de positividad también, ¿eh? Dentro de este caos. Vamos a ver. Uy. Está... Bueno, voy adelantando. Ahora, vale. Bueno, pues a mí, dentro de todo este caos de cambio climático, añado eso, el punto de vista de las especies invasoras. ¿Qué ha pasado? ¿Este? Vale, ya está. Vale. Bueno, pues tanto el cambio climático como las especies invasoras y el desarrollo rural son aspectos muy importantes, muy claves para el desarrollo de toda la humanidad que tenemos que tener en cuenta. Ya hemos hablado de los incendios, la desecación, los usos hídricos. Todo esto está afectando también dentro de la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad. Y ya la IPBES ya incluye dentro de sus documentos informes específicos sobre cambio climático y especies invasoras. Se está viendo que a lo largo de los últimos años se ha producido un aumento de especies invasoras de un 50% y es tanta la preocupación que este año va a emitir un informe exclusivo sobre las especies invasoras y cómo está influyendo el cambio climático y las especies invasoras, cómo se están propagando. La Unión Europea tiene incluida una lista de especies preocupantes y ya tenemos 88.
Pero estas son las que están estrictamente reguladas, pero es que además hay otras 47 especies animales que son preocupantes y otras 41 de plantas. Y esto va en aumento, cada año tenemos más. Y esto es a nivel mundial. He puesto aquí unos ejemplos de América Latina, donde vemos que compartimos especies invasoras. La mimosa es especie invasora aquí, también es en América Latina. Pero claro, también tenemos especies locales como es el úlex, el retamo espinoso, que en América Latina la tiene como especie invasora y es una especie local. Hay tanta movilidad de especies, pero además afectan a todos los grupos. Tenemos plantas, animales, moluscos que interfieren en los cultivos porque colapsan las tuberías de riego. Tenemos insectos como la avispa que ataca a nuestras abejas, lo que influye dentro de todo el proceso polinizador de las especies. Pero bueno, ¿qué es una especie invasora? ¿Cómo la definimos? Pues es cualquier animal o planta que se introduce accidentalmente o deliberadamente en un entorno natural donde normalmente no debería de estar. Pero es que además el plus es que ocasiona grandes perjuicios al entorno. El impacto que produce, ya hemos dicho, amenaza a las especies locales. Hay una pérdida económica, pero también afecta a la salud. Se está viendo cómo especies invasoras están produciendo alergia a las personas. Y el gasto que suponen, esos datos de 12.000 millones en la Unión Europea o de los 50,5 millones de euros en España, ya tienen unos cuantos años y esto crece exponencialmente. Y estos son datos a nivel mundial, lo que suponen, el coste que suponen las especies invasoras a nivel mundial. Son cantidades, o sea, que se hablan de billones en reposición del daño que producen las especies invasoras. Y afectan a la agricultura. Un 40% de las invasiones afectan a la agricultura, pero porque tenemos plagas de insectos que atraen a patógenos, que afectan a los cultivos. El 40% decimos que son que afectan a los cultivos, pero también se afectan a las aguas dulces, como ya hemos visto, a las especies, las zonas forestales, a los pastizales. Afecta a todos los hábitats y ecosistemas que tenemos. Y por países, los más afectados son China y Estados Unidos, pero esto es un tema de comercialización, son los que más tránsito, los que más comercio tienen. Por lo tanto, exportan muchas especies que van a ser invasoras en otros países, pero también a su vez reciben muchas especies invasoras y son los que más se están gastando también en paliar esos daños. Las vías de introducción. Una de las especies, de las vías prioritarias de introducción de las especies invasoras es por escapes. Y escapes de acuicultura, horticultura, porque muchas de estas especies vienen porque han venido a cultivarse por especies ornamentales, por el típico acuario, y se escapan. Y esa es la principal fuente, del principal foco de invasión. De ahí viene la mayor parte. ¿Y qué las hace? ¿Por qué son invasoras? Pues porque tienen unas altas tasas de crecimiento, cosas que las especies locales no tienen. Y además se dispersan muy fácilmente a través de la maquinaria, las llevamos en la ropa, en las embarcaciones, cuando vamos a un embalse, y se adaptan muy fácilmente a los nuevos hábitats. Tienen esa capacidad. Se multiplican rápidamente, pero es que además colonizan con facilidad y las especies locales no son capaces de reproducirse y adaptarse tan rápidamente como lo hacen las invasoras. ¿Y qué va a pasar? Que es que tenemos especies silvestres que se van a ver desplazadas por especies que se están utilizando en nuestros cultivos y las van a desplazar. Y aquí pongo un ejemplo de esa capacidad de invasión que tiene. Esto es de un proyecto europeo que se trabajó con una única especie, con el plumero de la pampa, especie argentina, que aquí tiene muchos problemas, sobre todo en la franja norte. Y para que os hagáis idea, una única planta de estas, que tiene unas flores que son como un plumero, produce 10.000 semillas. Pero es que cada una de las plantas puede producir 18 plumeros. O sea, multipliquen y háganse idea de todas las semillas que eso puede producir. Y son todo plantas invasoras, que además pueden llegar a través del transporte hasta 30
metros, 30 kilómetros desplazándose con coches, ferrocarriles, por vías de comunicación. Entonces, esto es lo que va a pasar. Se van a desplazar, vamos a ver desplazamientos. Con el cambio climático ya hemos visto, ¿no?, que se van a desplazar las especies locales, se tendrán que adaptar a las nuevas situaciones. Pero las invasoras también. Y no solo eso, que es que tenemos plantas que todavía, o animales que no son invasores, pero con las nuevas condiciones climatológicas que se están planteando, pasarán a ser invasoras. Y afectará también a la economía. Lo que estamos viendo es que en todas las cadenas de valor, en todas las producciones y actividades económicas, cuando se está calculando para pedir financiación, los bancos están incluyendo ya un análisis de impacto sobre la biodiversidad de nuestras actividades económicas. Y dentro de los parámetros que se están analizando, se están incluyendo también ya las especies invasoras, como uno de los parámetros a medir cuando quieres pedir financiación. ¿Y qué podemos hacer? Porque está el futuro muy, muy negro. Bueno, pues eliminar las invasoras cuesta mucho. Hay que prevenir. Y repartir el daño todavía es aún más costoso. A lo largo de los últimos años no se ha invertido en prevención. Nos hemos dedicado a paliar el daño y ahí es donde está yendo todo el dinero. Y eso no vale, no funciona. Hay que anticiparse en todo lo que estamos viendo, los recursos. ¿Qué podemos hacer? Mantener los ecosistemas que tenemos, todos los ecosistemas dulces, de aguas dulces, aguas subterráneas, los bosques, los terrenos de cultivo, como estamos aquí viendo. Coincidimos todos en la misma situación. Un ecosistema sano es un ecosistema resiliente. Va a poder hacer frente a las especies invasoras, al cambio climático, a lo que se le venga. Hay que invertir, está claro. Lo que no se puede es reponer el daño. Tenemos que ir un paso antes, un paso previo. Hay que invertir en sistemas de alerta temprana, investigar, prevenir, anticiparnos al futuro y actuar a escala local. Que ya sabemos que lo que hagamos a nivel local va a repercutir en los resultados globales y eso hay que transmitirlo a la sociedad y tiene que llegar bien el mensaje. Hay un objetivo a nivel europeo, dentro del Pacto Verde Europeo para el 2030, que pretende reducir el número de especies de la lista roja, que son las especies que están amenazadas, reducir las especies invasoras en un 50% para el 2030. Yo creo que no lo conseguiremos. Siento lanzar otro mensaje negativo, pero lo veo difícil que lo vayamos a conseguir. Pero bueno, pondremos empeño y aquí estamos también para ello. Dicho lo cual, cambio climático más invasoras repercuten en la biodiversidad, en nuestra pérdida de biodiversidad, nuestra pérdida de capital natural y en los ecosistemas. Todo ello va a tener repercusiones en las actividades económicas. Todas las actividades económicas dependen de estas, son materias primas, dependemos de ellas, hay que conservarlas, hay que mantenerlas. Hay que pensar en actividades económicas sostenibles para todos los recursos, recurso agua, recurso suelo, la biodiversidad hay que mantenerla y es la única manera de poder frenar avance de plantas invasoras, luchar contra el cambio climático, mantener las aguas. Y bueno, acabo. Simplemente quería darles las gracias por eso, la actuación que podamos hacer a nivel local de lucha contra las especies invasoras y espero que de este foro no nos quedemos en la información que estamos transmitiendo solamente aquí, sino que seamos altavoces que transmitan al menos un poquito de positividad que se puede poniendo ese granito individual, cada uno de nosotros. Así que no quiero que todo el mundo se vaya de aquí con mensaje negativo, sino que bueno, vamos a ser un poco positivos y vamos a poner nuestro granito de arena. Nada más. Gracias. Justo mientras preparan la presentación de Cecilia, comentábamos David y yo, ¿no?, que muchas veces no somos conscientes de que especies que estamos acostumbrados a ver o que creemos autóctonas de una zona no lo son, ¿no? Y el problema que eso trae. Bueno, ya vamos a cerrar la ronda de ponencias con la de la doctora Cecilia Rivalaigua. Muchas gracias. Perdón.
Muy bien, bueno, pues yo recojo el guante del optimismo y sí, vamos a tratar de salir de esta primera sesión con un rayito de esperanza en que seremos capaces a través, en mi caso, en el terreno en el que desarrollo mi trabajo, de la planificación urbana y territorial. Seguro que entre eso y en el resto de planificaciones sectoriales que estamos viendo seremos capaces de paliar algo de esto o al menos adaptarnos a ello, que es probablemente la solución segura por la que tendremos que pasar. Centraré mi intervención en este tema y también en algunos casos de experiencia de trabajo en proyectos en América Latina que me habían solicitado desde la organización. A ver si soy capaz. Es este, vale. Perfecto. Bueno, pretendía iniciar mi intervención con un marco del cambio climático y veo que no es necesario. Simplemente sí que constatar la aceleración, que yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Bueno, años que llevo tratando de tratar este tema en distintos ámbitos, pues siempre se procura buscar un poco a ver qué tipo de problemas pueden afectar a una localidad o a una zona del cambio climático, y hace 10, 12 años que empezaba, bueno, pues buscábamos algunos eventos. Ahora se tarda 0,3 segundos en que salgan 100 resultados del año 2023, eventos que están afectando directamente la economía, la sociedad, la salud de un ámbito. Bueno, pues poner un ejemplo en Andalucía, ¿no? Esto está ya tan claro y tan asumido como que ya hay una ley, en concreto en Andalucía, porque voy a estar viajando un poco por Latinoamérica inmediatamente después, pero quería arrancar con la ristra ya de impactos seguros a los que se nos pide que desde la planificación tengamos en cuenta en la ley del 2018, pero luego en el decreto del 21 también ya se especifican, ¿no? Marco en ese primer cuadrado, en ese primer rectángulo rojo, algunos de los efectos que casi podemos decir que son directos, de los que hemos estado hablando aquí, pero siguen añadiéndose abajo muchas derivadas en la salud, en el medio ambiente, bueno, también muchas de las cosas que se han comentado aquí. Bueno, ante todo esto, territorios de todo el planeta han puesto a funcionar el engranaje de la planificación. Como, por supuesto, no entraré en el aspecto de la mitigación, tratemos de frenar el cambio climático en la medida de lo posible, pero dado que es evidente que va a venir, las ciudades, los territorios de todo el planeta se están adaptando y entra este engranaje de herramientas hacia la planificación. En el lado izquierdo vemos el planeamiento tradicional, que trata la planificación urbanística, fundamental, porque tiene el rango legal. Los compañeros que trabajan en ese ámbito humano entienden que es clave y no podemos eludir el sistema legal, porque otorga por ley derechos y deberes a los propietarios y es la única manera legal que finalmente podemos hacer cambios hasta ahora. En el ámbito rural, además, el planeamiento sectorial tiene un importante peso también. Pero luego hay toda otra serie de planes de adaptación, análisis, participación ciudadana, etcétera, que están contribuyendo y que deben, de alguna manera, solaparse, complementarse con este planeamiento tradicional y están llevando buena parte del peso de las acciones que realmente se están llevando a cabo, son los que se llevan también buen peso de la financiación, de la investigación, de tal manera que el planeamiento tradicional se nos está quedando un poco pequeño, pero sigue teniendo que estar ahí y nos estamos adaptando y complementando a él. Yo voy a hablar de esta parte de la derecha,
de los planes de adaptación que hemos ido trabajando en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Ahí están marcados así los puntos rojos muy gordos, algunos de los lugares que vamos a revisar ahora, a visitar. Algunos de ellos, la mayoría, hemos trabajado junto a la Fundación para la Investigación del Clima y con Meteogrid desde la Universidad de Cantabria, trabajando en el análisis de su vulnerabilidad y en la propuesta de medidas de adaptación que contribuyan a reducir esa vulnerabilidad al cambio climático. Ese tipo de trabajos suelen tener estos 4 puntos que ven a la izquierda y son los 4 puntos que voy a tratar de ver. Veré algunas ideas fundamentales, creo que no me pasaré del tiempo, aunque parezca que sí ahora mismo, y haré una ventana con ese marco rojo que hemos hecho así como un código para convenir que abrimos una especie de ventana compartida a ese proyecto, a esa situación concreta donde vamos a ver pues, un ejemplo de cada una de las cosas, ¿no? Un poco por pistar de que vamos a ir hablando de temas y cuando aparezca el rojo pues contaremos con un poquito más de información por si alguien tiene interés, se puede ver arriba el lugar, etcétera, y la entidad con la que lo hemos desarrollado. Empezaré por esta parte del análisis destacando 3 ideas que me parecen importantes. Nos preguntaban ahora desde comunicación un poco cuáles eran las lecciones aprendidas y era la diapositiva, la tenía ya preparada, ¿no? ¿Qué 3 características de alguna manera hemos visto que son fundamentales? La primera, contar con unas bases de datos que son sobre las que luego vamos a hacer los análisis en buena medida cuantitativos, rigurosas, robustas. Desde el punto de vista del clima lo conocen muy bien nuestros compañeros de la Fundación, y desde el punto de vista de cualquier análisis social, económico, geoespacializado que hacemos para identificar la vulnerabilidad, también. Contamos con muchas bases de datos que aparentemente pueden ser útiles, pero muchas veces hay que trabajar mucho para que realmente sean rigurosas y sirvan de algo útil. Por otro lado, la idea de la interdisciplinariedad. Estamos muy acostumbrados a tomar medidas de maladaptación que tienen que ver con la sectorialización. Si tomamos medidas sin tener en cuenta esos co-beneficios que nos piden desde todas las instituciones que tienen que tener cualquier medida que tomemos, pues tomaremos medidas que por hacer una tubería nos cargamos el sistema social o económico o ambiental. Y esas medidas con co-beneficios, solo llegamos a ellas, que llegamos al final del camino del análisis, si desde el comienzo hacemos un análisis realmente interdisciplinar, no una suma de informes sectoriales. Nosotros creo que tenemos la fortuna de trabajar en coordinación con la Fundación desde la universidad en este sentido y es una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años que tiene un valor importante. Y por otro lado, el tema del proceso participativo, que como lo desarrollaré un poquito más adelante, avanzo en diapositiva. ¿Con qué herramienta fundamental partimos para hacer estos análisis? Con el análisis, el índice de la vulnerabilidad y con ello el índice de riesgo que denominamos hoy en día. Voy a explicar muy brevemente, espero que a Luis le parezca correcta esta simplificación, el experto en vulnerabilidad. ¿En qué consiste el índice de riesgo? Que probablemente muchos lo saben, pero bueno, lo haremos así muy deprisa. El índice de riesgo, el riesgo nos cuenta la probabilidad de que ocurra un desastre. Es decir, tenemos una amenaza, que es ese potencial desastre que nos estamos imaginando, que pongo, por ejemplo, una ola gigante que va a venir, pero podría ser la sequía, la ola de calor, etcétera, los que tenemos ahí. Esa amenaza, pues dependiendo de a dónde llegue, si llega a una ciudad donde hay mucha gente y muchas casas, pues va a haber muchos daños, pero si llega más abajo, como vemos, a un desierto donde no hay problemas, no tendremos exposición, que sería esa variable que se tiene que sumar a la amenaza para que realmente ocurra un desastre. Pero es que en esa ciudad a la que llegamos
depende de cómo de vulnerables sean esas casas a las que va a llegar o esa gente, que pasarán unas cosas u otras, ¿no? Si nos encontramos arriba unas casas que no tienen capacidad de resistencia, o nos encontramos ante una ola de calor, una población con un alto porcentaje de población mayor de 65 años, pues le va a afectar mucho más a esa población expuesta que a aquella otra población, pues como imaginemos la de más abajo, se ve muy claro, yo creo, en el icono, si esas mismas casas que tiene esa ciudad son casas con pilotes, el agua pasa por debajo. Por último, tendríamos la capacidad de adaptación. Si esto que estamos diciendo es la sensibilidad, aquí ya llega la parte positiva. Si somos capaces y tenemos herramientas para vencer esos problemas, pues tendremos mucho menor probabilidad de que ocurra ese desastre. Bueno, pues con todo esto hacemos ese índice de vulnerabilidad. Traigo aquí el ejemplo de uno de los últimos trabajos que hemos realizado en la isla de Santa Cruz de Galápagos, donde analizamos este índice de vulnerabilidad, y traigo algunos ejemplos de cómo se identificaron la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, identificando en primer lugar la sensibilidad. Ahí vemos algunos ejemplos de cómo de sensible desde el punto de vista ambiental, social, etcétera, era esa población, para llegar a identificar cuál era el índice de vulnerabilidad. Este sería un ejemplo aplicado. Avanzo, que me dicen que ya voy justa de tiempo, para ir terminando con el resultado de este análisis de la vulnerabilidad. Una vez que tenemos este análisis, debemos combinar estos resultados que nos salen de alguna manera desde la mesa científica y con trabajo de campo, etcétera, con los aportes ciudadanos. En primer lugar, con esos resultados científicos tenemos que ser capaces de construir escenarios que nos permitan identificar cuál puede ser el escenario futuro. Y ya no hablamos solo de cambio climático, hablamos del escenario futuro también de esa sociedad y de ese territorio. Modelizamos a partir de variables, pues a veces de cómo ha evolucionado en los últimos 40 años, somos capaces de identificar unas pautas y lo proyectamos al futuro, y a veces simplemente con proyecciones que estén ya verificadas por organismos internacionales, hacemos ese escenario espacial para ese escenario climático futuro. Esto no es tan frecuente como parece y es realmente una buena manera de tomar decisiones. Aquí tenemos el caso anterior, era aplicando la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo, que inició en el año 2012 con los primeros programas de ciudades emergentes, en una metodología de análisis entre dos escenarios, uno malo, malísimo, tendencial, no hacemos nada, y uno bueno, buenísimo. Poco después se fue mejorando la metodología. Este es un trabajo con Findeter, donde mejora esa metodología con un escenario intermedio, pero la idea es la misma, espacializar a través de variables. Quería hacer hincapié en la idea de que esta espacialización no solo nos sirve como técnicos o para tomar decisiones, sino que también ayuda a la participación informada de los ciudadanos. Y esa participación informada, vuelvo aquí al caso de Galápagos, se tiene que hacer para que sea realmente eficaz desde el comienzo del proceso hasta el final. O sea, no vale con llegar al final con ¿cómo quieres las lentejas? Con chorizo o con morcilla, esto es muy español, sino que desde el principio queremos lentejas, somos vegetarianos. Desde el principio del proyecto debemos ir haciendo esa identificación de prioridades, y en nuestro caso lo hacemos ya desde la identificación simplemente de qué amenazas vamos a empezar a estudiar hasta la selección final. Eso nos permite terminar los proyectos con un mapeo muy claro de los actores locales que estarán implicados. Y por último, terminamos ya con la propuesta de medidas que pueden ser de todos los tipos, probablemente todos las conocemos. Destacaría esa idea de los cobeneficios que anunciaba al principio,
y aplicadas esas medidas, pues tenemos algún caso también en Ecuador, en el caso de Loja, en el que se desarrollan las medidas. Traía aquí un pequeño ejemplo para mostrar esa diversidad de medidas que van desde la capacitación hasta elementos muy puntuales de construcción. Terminamos ya con ese índice de vulnerabilidad espacializado que nos permite también espacializar cómo sería el futuro si llevamos a cabo todas esas soluciones. Eso nos permite monitorizar, que es la última parte del proceso que queremos, que creemos que es fundamental y que es también una diferencia significativa respecto al planeamiento tradicional, con herramientas que nos permiten hacer el seguimiento y mantener vivas los diagnósticos de la vulnerabilidad. Terminaba ya con esa idea. Yo creo que todas las ideas se han ido recogiendo sobre cuáles pueden ser esas ventajas y esos inconvenientes, y termino ya agradeciendo mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Qué necesario todo lo que nos has mostrado, ¿no?, para afrontar el cambio climático. Bueno, voy a dejar las conclusiones sobre esta parte de la ponencia para el final, que no le quiero robar tiempo al debate. Muchas gracias a todos los ponentes por lo que nos han contado. No sé si alguien se anima a empezar la ronda de preguntas o comienzo yo para romper el hielo. No sé si acerco yo el micrófono, Lorenzo, o... Buenas tardes, Pedro Fernández de ARA, la asociación que representa a los grupos de desarrollo rural en Andalucía. Quería preguntarle a David, me ha quedado un poco sorprendido con la causa de los incendios, que creo recordar ha dicho el 80% es debido a tormentas. Yo los últimos así que conozco un poco cercanos, los que han pasado en Asturias, seguro que los conocerá. Y allí se le echaba la culpa directamente a personas, a ganaderos, agricultores, etcétera, etcétera. Y es lo que siempre se ha dicho. Me ha quedado un poco sorprendido ese aspecto con la causa de la tormenta. Y una segunda pregunta también para David. ¿Qué cree que se puede hacer desde lo rural, desde lo local, desde los grupos de desarrollo rural que están, digamos, en la base de esa lucha, la infantería, donde empieza todo, que es en el desarrollo desde abajo, desde lo rural? ¿Qué se podría hacer ahora que van a empezar a hacer las estrategias para el nuevo marco que se quiere hacer con los fondos que vienen de la Unión Europea? Muchas gracias. Bueno, yo pido disculpas si he sido confuso. Me refería a los incendios boreales de Canadá. El 80% están causados por rayos en zonas remotas y, por tanto, no se atienden, se dejan quemar. Porque no puedes meter ahí el dispositivo, no tienes nada, ni carreteras ni nada. En España, lamentablemente, como bien apuntas, se invierte incluso más esa tendencia. 95% de las causas de los incendios en España son por causa humana, por negligencia o por mal uso del fuego, en esencia. La segunda pregunta es muy pertinente. Yo creo que es la clave. Llevamos ya 20 años trabajando con la Comisión Europea para empoderar, fortalecer a los grupos locales de acción. Yo es en lo que he apostado toda mi vida. He hecho grandes planes, grandes historias, pero al final, donde se articula, es en eso que os contaba de Cebreros. Pásame la grada a los viñedos y no ocurre el desastre que has tenido en Cebreros. Es decir, por un lado, capacitar técnicamente, capacitar humanamente a los municipios. Después, articular todas las políticas, no solamente de gestión forestal, sino gestión del territorio, de las explotaciones forestal, desde el punto de vista local, con las acciones locales, con los propietarios locales. Otra cosa que creo que es interesante es potenciar algunos usos, o cambiar o modificar la idea de lo que es un pueblo o un municipio pequeño. Hoy en día tenemos muy buena accesibilidad, podemos movernos con cierta facilidad y podríamos perfectamente vivir en los pueblos hacia una situación policéntrica a núcleos más grandes y allí hacer nuestra actividad, digamos, más social, pero trabajar o teletrabajar. Yo siempre he apostado por llevar a los chavales, a la gente joven hacia los núcleos más rurales con un cambio de paradigma de uso. Además, y por supuesto, es, como hablaba antes, la gestión forestal. Sin gestión forestal, sin gestión del terreno forestal, vamos a tener
un enemigo que es un juez implacable. Tú puedes hacer todos los planes de desarrollo que quieras rural. Si pasa el fuego como en las Urdes y te lleva por delante 10.000 hectáreas, todo se va al garete. Son 10.000 hectáreas, son 40 o 50 años de gestión que se te han ido en un par de días. Entonces yo creo que es clave lo que apuntas, en los que a través de la planificación, concienciación social y sobre todo articulación de todas las iniciativas medioambientales, sociales, de gestión de emergencias en ese sentido. Yo creo que aquí estamos en Córdoba. Córdoba está tomando esta iniciativa, con el municipio de Córdoba con mucha fuerza. Es muy difícil, pero yo creo que es la clave. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Perdón. Políticas valientes. No interesa empoderar a los municipios. No interesa. Yo llevo 30 años en este negocio, he luchado por ello, grandes políticas, se nos pone la boca grande, vamos a hacer. Y al final acabas comprando aviones. Cuando el que se come el incendio es el municipio, es el primero que se come el incendio. Puede hacer antes, durante y después. Para mí es clave, y contar conmigo si queréis que os dé más ideas sobre el tema. Gracias. Luego, seguro que en la pausa del café puede seguir. Creo que hayan levantado por ahí, por este lado también. Bueno. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Felipe Rincón de Agrosavia, Colombia. Dos preguntas para el panel en general, realmente. Es primero, bueno, un poco conectándolo con lo último que mencionaba, realmente qué tan dispuestos está la sociedad para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Nosotros, nosotros ahora empezamos, ¿cierto?, con un nuevo gobierno y ha introducido la noción de descarbonizar la economía. Y eso, pues, a través de nociones, por ejemplo, de crecimiento y economías circulares, pues ha generado mucho impacto, mucha crítica en términos de realmente si nosotros somos los causantes de, como sociedad, digo Colombia particularmente, de las causas del efecto invernadero, y otras naciones que sí tienen ese impacto más fuerte, sí deberían tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ¿a qué punto realmente pues, la sociedad europea o particularmente la española está consciente y determinada de tomar esas acciones, ¿no?, de descarbonizar la economía y disminuir esas causas del efecto invernadero? Y la segunda, el tema un poco con lo que planeaban de las acciones a nivel local. Si esas acciones a nivel local que se puedan desarrollar, ¿cierto? Ya lo mencionaba el colega con el tema del agua o por allí con el tema de la planificación. ¿Qué impacto va a tener para realmente reducir las causas que afectan o que generan el cambio climático, ¿no? Realmente si son, tienen esa capacidad de escalar o realmente, bueno, es un poco eso como abierto esa pregunta. Gracias. ¿Quién quiere? ¿Quién se anima a contestar? ¿Iba dirigida a algún ponente en general? Venga. Yo puedo intentar en la segunda pregunta, ¿no? Las acciones en la escala local. Bueno, son determinantes. A ver, si somos muy pesimistas, el proceso de calentamiento no lo vamos a conseguir parar en muchas décadas. Tenemos un 70% de las emisiones descontroladas, que son de los países que no quieren asumir los protocolos de reducción, ¿no? Los 4 grandes países, 70%. Por tanto, el proceso de calentamiento va a seguir imparable, ¿no? A partir de ahí entra la propia ética de los países y de las comunidades, ¿no? Y yo creo que es importante dar buen ejemplo, ¿eh? Necesitamos, como bien decía David, políticas valientes, eso significa políticos valientes que se crean esto, que vayan impulsando acciones para ir planificando las diferentes cuestiones, ¿no?, que desarrollan una sociedad desde el punto de vista de la adaptación y mitigación al cambio climático. Y en materia de agua, yo lo veo claro, ¿no? La planificación, cuanto más próxima esté al ciudadano, mucho más efectiva será, mucho más colaborativa, mucho más participativa, como se decía, ¿no? ¿Qué efecto tendrá eso en el proceso de calentamiento? A corto plazo ninguno, hay que ser realistas, no va a tener ningún efecto, ¿no? Igual que estas políticas en países, digamos, menos desarrollados económicamente, en el corto o medio plazo no va a tener efecto, hasta que los 4 grandes no estén por la labor, pero quizá la acción de los menos grandes o de aquellos países, regiones que estamos concienciados en una descarbonización, ¿no? La Unión Europea fijando unos objetivos claros y tal, bueno, pues puede ser una buena guía para que otros puedan ir incorporándose, ¿no?
por dar una visión optimista del tema, ¿no? Porque no hay muchas claves para el optimismo en el corto plazo. ¿Alguien quiere añadir algo más? Si no, Cristina. Hablando también de lo que se está haciendo a nivel local, yo vengo del País Vasco y os voy a contar un poco lo que ahí se está percibiendo. Se están haciendo muchas actuaciones a nivel municipal. Sobre todo se están centrando en el tema de residuos. Yo es lo que más veo, el tema de residuos. Y a mí lo que me transmite también los municipios es que hacen muchas campañas, pero no llegan a todo el mundo. El mensaje no se transmite bien, no está llegando a toda la sociedad. Y están gastando dinero en mejorar, en facilitar, el poner las medidas para, pues eso, que por lo menos se alargue, ¿no? Que el proceso de cambio sea un poco más tarde, pero no está llegando el mensaje a todo el mundo. Y de hecho, preguntas y hay gente que todavía desconoce lo que está pasando. Y creo que es un problema de comunicación. Y creo que sobre todo es porque se lanzan tantos mensajes que igual habría que lanzar solamente uno directo y ya, para que llegue a toda la sociedad, porque no llega. Mi percepción y lo que me transmiten es que no está bien llegando el mensaje porque no somos capaces de transmitirlo. Y hasta que no sepamos hacer eso, no vamos a conseguir que todo el mundo invierta o participe en ese cambio a nivel de todos los aspectos. Esa es la opinión que tengo. Gracias, Cristina. Bueno, vamos a lanzar varias preguntas del tirón para agilizar un poco la dinámica, así que les rogaría un poco de brevedad en las preguntas. Entonces, en esta zona del pasillo, que han sido los primeros en levantar la mano, y bueno, pues lanzamos estas 3 preguntas, que creo que ya tienen el micrófono en mano, y luego el señor y la señora del pasillo. Gracias. Bueno, creo que han surgido muchas palabras clave en las diferentes presentaciones y yo quisiera abordar o preguntar desde la perspectiva económica. Para la gestión de oferta y demanda de agua, es claro que es necesario tomar en cuenta de dónde viene esa demanda de agua y cómo está la oferta. España tiene una estructura de exportaciones con altísima demanda de agua. Todas las hortalizas y frutas y los productos lácteos son intensivos en uso de agua. Entonces, ¿cómo se puede, qué medidas, qué iniciativas existen para hacer cambios ahí? Porque yo creo que ahí viene un punto central en la política pública. El otro demandante de agua es el turismo. ¿Qué iniciativas también existen, ¿no? Entonces, eso me interesaría oír su punto de vista. Y relacionado a lo de las actividades económicas con los mantos freáticos y con las aguas subterráneas, yo quedé sorprendida. Hace unos días fui a Toro, en Castilla, y ahí ya no pueden tomar agua del grifo porque tiene arsénico. Y ese arsénico seguramente que proviene de la explotación del agua, que en algún momento llega a donde ya hay sustancias dañinas, como es el arsénico. Entonces, eso es una cosa que a mí me sorprendió y que creo que tiene que estar relacionada totalmente con la gestión del agua. Y para la persona que expuso lo de los incendios forestales, el punto de los grupos líder, no los conozco muy bien, pero sé que se hace mucha acción participativa. Si se lleva 20 años trabajando en eso, ¿por qué no se ha atendido todavía eso de prever lo de cambio climático, lo de los incendios forestales? O sea, ¿qué es lo que está faltando o qué tendría que incorporarse? ¿Sí? Y aparte, complementado con políticas educativas a nivel general y desde los primeros años, porque la parte líder, pues sí es una parte, pero en el medio rural. Pero esto de todo lo del cambio climático y todos los recursos naturales creo que es extensivo a toda la población. Y solamente muy rápidamente de las especies invasoras. Un punto central que menciona es la prevención. ¿Existirá alguna investigación o será posible, y lo digo con toda la ignorancia que tengo al respecto,
de hacer uso de esas especies invasoras, o sea, aprovecharlas. ¿Existirá alguna posibilidad, alguna investigación que se esté haciendo? Gracias. Gracias. Vamos a añadir la última pregunta, que el pobre me ha pedido paso un montón de veces. Y ya no, sí, ¿no? Aquí, que ha sido el primero en levantar. Está ahí. Gracias, muy amable. Bueno, eu sou Luiz Carlos Beduschi, de La FAO. Quisiera primeiro, enfim, felicitá-lo à comissão organizadora. Eu creio que é muito importante ter esse painel em la apertura de um congresso internacional de desenvolvimento rural, porque efetivamente a discussão climática creio que põe uma nova condicionante para os debates que vamos fazer. Eu quisiera pedir aos membros da mesa um comentário. Creio que acá vários de vocês põem o panorama em geral, chegam ao final da apresentação, sei que vários tinham ações, propostas, não? Em geral, o tempo nos come e as propostas quedam por último. Então, quizás, na análise de vocês, pouco, quais são as apostas, quais são os instrumentos de política que identificam para ser frente aos desafios que cada um de vocês identificou. E me parece que aí há espaço para uma discussão também, que me encantaria escutá-los, entre esse cenário mais catastrófico e uma certa tentação de pôr a responsabilidade nos indivíduos, não? Como miram também a economia política dessas discussões, os trade-offs que implicam estes câmbios, não? Quem financia a transição, como ser a transição ecológica não ser cargada por as populações mais pobres, enfim, quizás um comentário ao redor disso e rematando com instrumentos de política que consideram os mais relevantes. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a contestar primero a esta pregunta que ha quedado aquí en el aire. ¿Quién se anima de...? Venga. Bueno, voy a intentar contestar un poco a la pregunta del arsénico que comentaba. Y bueno, es que es un poco lo que hemos comentado, ¿no? En España es verdad que tenemos una asignatura pendiente en este sentido, y es que no tenemos inventariados los pozos ilegales que existen. Entonces es un gran problema porque se está haciendo una explotación y una sobreexplotación de los acuíferos, de manera que no solo tenemos que ver el efecto del cambio climático, sino también, claro, necesitamos conocer realmente cuánto se está extrayendo del acuífero para saber cuánto aplicarlo al cambio climático, cuánto echarle la culpa al cambio climático y cuánto es debido a esa sobreexplotación que se está haciendo. Entonces, yo abogo sobre todo pues eso, una investigación que se inventaríe en todos estos pozos, porque al final los descensos de los niveles lo que nos hace es que al final haya aumento de concentraciones de elementos indeseables, como en este caso, por ejemplo, pueda ser el arsénico, ¿no? O cualquier otro componente que a lo mejor de forma natural se encuentra en la roca, que almacena el agua, y entonces por estos descensos acusados de los niveles empiezan a aparecer este tipo de elementos, ¿no? Entonces el primer paso sería pues un inventario detallado de la cantidad de pozos ilegales que hay en nuestro país, por desgracia. Y luego, por otro lado, también las medidas que se pueden hacer al final es un poco en la línea de la investigación y de pues, la inversión. El conocer qué efectos puede tener el cambio climático nos permite ver qué soluciones le podemos dar, pero para esto hay que invertir. Y entonces esto es a nivel de Estado, a nivel de Ministerio, que se dediquen los suficientes recursos para poder sacar conclusiones que nos permitan llevar a cabo la prevención que esto requiere. Sí, siguiendo con el hilo de la pregunta y apoyando totalmente lo que decía Lorena. A ver, la agricultura en España, la agricultura en España todavía no se ha incorporado al proceso de reflexión del cambio climático. Aquí tenemos un gran problema en nuestro país, ¿eh? Y estamos viendo ejemplos semana sí, semana también. Cuando no es Doñana es Almería, es el sureste. Bueno, zonas de explotaciones agrarias intensivas, de valor comercial, que de momento no están pensando en que pueden ser afectados por el cambio climático, ¿no? Aquí tenemos un problema. No tenemos contabilizado el agua agraria en España. Esto hay que decirlo así de claro. No hay contadores en las fincas y, por tanto, no sabemos realmente lo que se gasta. Tenemos estimaciones, ¿no? Hablamos de un 70, un 75% en función de la demanda de los cultivos, pero no tenemos un contador, como sí que tenemos en la ciudad, que nos esté controlando el gasto real de agua en España, ¿no?
Y bueno, en ese sentido, tenemos que iniciar ese camino, ¿no? La actividad turística, sin embargo, sí que ha empezado a hacer cosas, ¿no? Sí que ha empezado a hacer planes. Hay municipios turísticos importantes en nuestro país que ya tienen planes de adaptación al cambio climático, que están haciendo economía circular del agua, que son muy eficientes en la distribución del agua. Les voy a poner un caso, ¿no? La ciudad de Benidorm, que seguramente todos conoceremos, la gran ciudad turística del Mediterráneo, tiene un 97% de eficiencia en la distribución de agua en red. Es decir, de cada 100 litros solo pierde 3. Hay ciudades españolas que de cada 100 litros que inyectan a la red de agua potable están perdiendo 40 o 50, es decir, prácticamente la mitad, ¿no? Yo creo que esto debería estar penalizado económicamente por ley, ¿no? Pero bueno, pues me imagino que algún gobierno en alguna ocasión lo tendrá que hacer. Tenemos que ser valientes con los campos de golf. Tenemos que aprobar leyes de campos de golf que obligue a regar con agua residual depurada. En España solo tenemos un caso, que es el de Baleares, la ley balear de campos de golf. En el resto se recomienda su uso. No, hay que obligar al uso porque hay que hacer una economía circular, sobre todo para un uso que no es imprescindible, que da beneficio económico, que da mucha rentabilidad, pero que no es imprescindible en este sentido. Por tanto, y enlazo también con la siguiente pregunta y ya termino. ¿Qué medidas habría que hacer? Bueno, planificación del agua basada en la gestión de la demanda, ¿no? Les voy a dar un dato. En España consumimos en las ciudades 4.000 hectómetros cúbicos de agua al año. Únicamente reutilizamos 400, un 10%. Fíjense el colchón que tendríamos y se acabaría ese discurso de los trasvases, de llevar agua. Primero vamos a gestionar lo que tenemos y a distribuir en lo más próximo. Seguramente ahí acabarían muchos de los agobios de situaciones de sequía como las que estamos teniendo. Es decir, el cambio en la filosofía, en el principio rector que debe guiar la política del agua. Para mí me parece fundamental. Hasta que no estemos concienciados de esos, en la ciudad empezamos a estarlo, pero en el campo todavía no. Digamos que no habremos entrado en la senda, digamos, de la sostenibilidad en materia de planificación de agua. Muchas gracias, Jorge. David, teníamos una pregunta directa para ti. Efectivamente, hay algo que falla. Tenemos un plan líder, llevamos un montón de tiempo, se han hecho muchas actividades, pero hay algo que sigue creciendo, es la amenaza de los incendios forestales. Algo no funciona. Y yo insisto en la respuesta del compañero sobre la potenciación de los grupos locales, pero hay que analizar cuál es la realidad de los municipios. Los municipios cada vez están más rodeados de vegetación, hay cultivos que se abandonan, actividades que se abandonan, el monte gana terreno, se acerca a las casas. Hace poco, yo soy muy de ver pájaros, de ir a ver pájaros por toda España. Hace poco me fui al Oso. El Oso, hay una laguna preciosa aquí en Ávila donde van las aves allí y puedes ver aves. Qué pena al entrar en un pueblo, yo ya peino canas, tengo ya 60 años, cuando era pequeño, al entrar al pueblo lo primero que oías eran los perros y los gallos. Sobre todo los perros, había perros, entrar al Oso y no ver perros. Y no oler a pan, no hay taonas. Parece una chorrada, pero no lo es. Me pasa lo mismo en muchos pueblos de España. Son pueblos museo, preciosos, limpios, organizados, pero no hay gente, no hay vida. Y me hacía esa pregunta visitando algunos pueblos de Salamanca, en las Batuecas, por ahí. ¿Qué pasa si viene un incendio forestal? ¿Qué pasa por encima? ¿Amenaza casas? Sí. ¿Amenaza gente? Poca. Casas sí, gente no. Uf, ¿y cómo se come eso? Tengo poblaciones, pero no hay gente. ¿Cómo articulo políticas de acción local si tengo población envejecida o no hay gente? Segundo punto importante, interesante. ¿Cómo capitalizo las acciones de prevención? Imagínate, Torrelodones hace una inversión en prevención de incendios forestales, lo articula, hace unos planes, unas acciones. Viene un incendio y se queda en un conato, no llega ni a 1 hectárea. Gran éxito. Gran éxito. No se han quemado 500 hectáreas. ¿Sale eso en los periódicos? No. Sale el gran incendio o la UME ha apagado, algo mucho más causa-efecto. No tenemos medios para capitalizar la prevención y eso al político que toma las decisiones le cuesta caro. Yo estoy haciendo una inversión tremenda para que luego el beneficio no se vea.
que se vea, está ahí, es latente. Ha llegado un fuego, el flanco izquierdo ha llegado al pueblo, ha encontrado una zona de baja combustibilidad, no ha afectado ni a alguna casa. Tranquilo, tranquilo, estamos autoprotegidos. Tú sigue con tu frente, con tu motor de incendio. No te preocupes de este flanco, que este es nuestro. Está autoprotegido. Eso es un exitazo. Esta campaña 2022 hemos tenido incendios de potencial de 10.000 hectáreas que se han quedado en 20 hectáreas. Y ya los dispositivos de aquí de Andalucía les dice, poner eso de manifiesto. Un incendio de 10.000 hectáreas, como el de pino franqueado, se ha quedado en 20 hectáreas por vuestra actuación, porque hay un campo de cultivo en el que has apoyado una acción, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer punto, el político tiene que rentabilizar en su periodo de tiempo lo que haga sobre el municipio. Cuando hablaba de políticas valientes es mirar más allá. Yo estoy aquí en esta silla no porque soy el presidente o el alcalde, estoy aquí porque estoy haciendo un servicio público. Mi servicio público es crear, promocionar, implementar y proyectar al futuro un plan de acción, de prevención, de gestión forestal, de biodiversidad, bla, bla, bla. Y yo avanzo este pasito, como hacíamos los ingenieros de montes hace mucho tiempo, planificamos a 50 años. ¿Tú crees que yo un plan que hago yo de ordenación lo voy a ver? No. Yo hago el plan y una revisión a los 10 años. Todos esos componentes, que son muy humanos, hacen una componenda que sea muy complicado. Los planes, yo ya he dejado de hacer planes municipales porque están muy bien diseñados, pero luego la articulación es casi imposible. Hay que solventar esa realidad. ¿Cómo lo haría yo? Potenciando a que los jóvenes pueblen otra vez las zonas rurales. Internet barato o gratis, energía barata o gratis y agua disponible. Última pregunta, creo que va a ser la última porque no, ya me están diciendo que tenemos que cortar. Lo siento, luego en el café seguro queda una pregunta por contestar. A ver, el tema de la comercialización de las invasoras se planteó dentro del proyecto europeo este que os he hablado del plumero de la Pampa. Salió esto mismo y era si se podía utilizar los restos del plumero de la Pampa como biomasa. El problema es que la legislación vigente no permite la comercialización, no se puede sacar un recurso económico, un bien económico de las plantas invasoras. Entonces, habría que pedir o habría que cambiar la legislación actualmente o plantearlo de otra manera, pero nadie se va a meter a hacer biomasa cuando puede sacar una productividad y está en contra de la ley. Tal y como está articulada actualmente, no se puede hacer. Bueno, me da mucha pena tener que cortar aquí la ronda de preguntas y el debate porque se han quedado muchas en el aire, pero bueno, estoy segura que los ponentes estarán encantados de contestar todas las dudas que surjan en la pausa del café. Voy a cerrar con un par de conclusiones muy brevemente, ¿no? Hemos visto a lo largo de todas las ponencias, bueno, todas las presentaciones, que no hay ningún sector que se quede inmune frente al cambio climático y que además los impactos que acusan los distintos sectores están interrelacionados, ¿no? Lo que ocurre en uno tiene un impacto en los otros. Además, conocer el riesgo al que nos vamos a enfrentar en el futuro es una herramienta vital, ¿no? Para poder, como siempre decimos nosotros, minimizar los impactos negativos, que hemos visto unos cuantos aquí, pero yo soy optimista como Cecilia y creo que también podemos potenciar impactos positivos que seguro que los hay. A lo largo de las ponencias hemos hablado de invertir en educación. Lorena lo decía, en investigación. Yo siempre digo que al luchar frente al cambio climático es mitigación, adaptación e investigación. Y nada, en vista de que el impacto es común para todos los sectores, animo a unar fuerzas y esfuerzos y trabajar conjuntamente en su lucha, ¿no? Y bueno, muchas gracias de nuevo a todos los ponentes, a la Universidad de Loyola, a la FIC, por organizar esta sesión. Y bueno, lo dicho, cualquier duda, estamos a su disposición. Gracias.